Bien, compañeros, entonces, muy buenas tardes. Espero que hayan pasado muy bien el fin de Buenas semana. tardes. Esta reunión tiene el propósito de revisar los documentos que se les había pedido que por favor los leyeran. Yo les envié al correo electrónico y al grupo de WhatsApp los documentos que hablan sobre los lineamientos de apertura de la biblioteca y otras disposiciones reglamentarias que fueron emitidas por el gobierno nacional, donde nos indican pues cuál es el procedimiento, por qué se ha hecho. Sí, entonces espero que lo hayan revisado muy bien. Pues Alejandra en el curso que estuvimos anteriormente ya conocía los documentos. Ustedes dos, Lina y Doris, pues apenas los habían revisado. Entonces espero que los Sí, hayan sí, leído detenidamente para poder Sí, sí, tener sí. una breve ujú, idea de lo que estamos hablando, de por qué estamos hablando en este momento de este tema. Entonces, para ponerlas en contexto un poco, pues es necesario, es necesario que podamos comprender por qué estamos haciendo esto, ¿cierto? Entonces yo les voy a leer un documento que se encuentra en la página de la Biblioteca Nacional. Entonces ustedes no olviden permanentemente visitar esta página, porque ahí está la información más reciente de lo que se dispone desde el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Entonces, el documento dice así. Entonces, estamos tratando la apertura de servicios presenciales. ¿Sí? Ustedes tienen en pantalla el documento, apertura de servicios presenciales. ¿Sí? sí, sí está en pantalla. Bueno, entonces voy a hacer lectura de este pequeño documento. Desde el 16 de marzo, las bibliotecas públicas cerraron temporalmente la prestación de sus servicios presenciales. Sin embargo, desde la Biblioteca Nacional de Colombia se convocó a las administraciones locales garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de las bibliotecas públicas, adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. De manera virtual y remota, durante el aislamiento preventivo obligatorio en el marco de las disposiciones de la Ley 1379 de 2010, que le dan a las bibliotecas públicas carácter de servicio público y de interés y utilidad social. Asimismo, han compartido recursos útiles para que el personal bibliotecario pudiera continuar con la prestación de servicios por medio del uso de diversos repositorios virtuales, al igual que se han destacado las experiencias y estrategias que han desarrollado para llegar a los hogares en todo el país. El pasado 28 de mayo, la Presidencia de la República expidió el decreto 749, el cual amplía las excepciones a la limitación de la libre circulación de las personas en el marco del aislamiento preventivo obligatorio, incluyendo las bibliotecas en las actividades definidas para garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia. A partir del 1 de junio, este decreto viabiliza que los gobernadores y alcaldes puedan autorizar el derecho de circulación de las personas para hacer uso de estos servicios. En el marco de este decreto, el Ministerio de Salud expidió el 8 de junio la resolución 891 de 2020, que era uno de los documentos que yo les había compartido para que lo puedan leer. Entonces, por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el funcionamiento de las bibliotecas. Entonces, con esta resolución se da pues los lineamientos para que se puedan abrir las bibliotecas, hacer la reapertura. Este protocolo es de carácter sectorial, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional y complementa la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Ese era otro de los documentos que yo les había compartido para que lo leyeran. Correspondiente al protocolo general de bioseguridad orientado a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad y que debe ser implementado por los empleadores y trabajadores del sector público y privado que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria. La apertura de las bibliotecas públicas será autorizada exclusivamente por las autoridades locales.
previo cumplimiento y explicación sin excepción de la Resolución 891 de 2020, correspondiente al protocolo de bioseguridad para el funcionamiento de las bibliotecas aprobado por el Ministerio de Salud y las disposiciones del Decreto 749 del 28 de mayo del 2020. Cada entidad territorial deberá establecer su plan de apertura y de prestación de servicios de conformidad con la situación específica de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las disposiciones específicas de cada entidad territorial, así como garantizar la aplicación del Protocolo General de Bioseguridad según la Resolución 666 de 2020 y el Protocolo Específico para las Bibliotecas según Resolución 891 del 2020. Para la apertura de las instalaciones de la biblioteca y la prestación presencial de sus servicios, se deberán tramitar el registro, las autorizaciones y verificación de los protocolos, de acuerdo con los procedimientos y entidades determinadas en cada municipio o ciudad. Bien, entonces, ese era el documento, digamos, como para ponerlas en contexto de lo que había pasado. Desde cuando inició esto, pues el gobierno nacional decretó pues que se debía cerrar y nos mandaron a hacer una cuarentena obligatoria, ¿cierto? Luego, pues se habló de que para la reapertura de las bibliotecas es necesario cumplir con unos requisitos. Entonces ahí se definió, desde el Ministerio de Salud, pues aprobaron el protocolo para las bibliotecas públicas. Entonces, es responsabilidad de las administraciones locales que puedan acoger ese protocolo, implementarlo, y son solamente las administraciones locales las que darán el visto bueno y las que podrán hacer la reapertura de las bibliotecas. Entonces, ¿qué le corresponde al bibliotecario? Socializar este documento, que la alcaldía sepa y conozca, a pesar de que uno pues ya se les envió, se les hizo llegar la documentación, pero como ustedes saben, que en las alcaldías debemos estar insistiendo y como pues tratando de socializar este documento para que ellos lo entiendan. Entonces, no sé si ya lo hicieron ustedes, si han tenido contacto en la administración acerca o han hablado acerca de este tema. Quisiera saber. No, no, de mi parte no, todavía no hemos socializado, pero si hay que hacerlo, pues entonces lo haríamos pues desde ya. Sí, claro. Esas, ¿Aló? sí, compañera. Acá de Puerto Guzmán sí socialicé ya. Sí, habíamos con ustedes, pues desde hace mucho tiempo se les habían dado los documentos, ya lo saben. Entonces, Sí, yo ya pasé copia, bajé todo eso y pasé copia a la alcaldía. bien. En San Juan, pues es la misma situación que la Victoria, pues apenas están haciendo como el tema de contratación que había estado complicado, pero ya se solucionó y ellos están encargados ya en la alcaldía y la Casa de la Cultura ya están encargados de esa comunicación. No sé cuál es el tema ya en San Pedro, Alejandra. Pues acá se hizo llegar el oficio donde el señor alcalde, pero no ha tenido respuesta aún. O sea, él ahorita entró en cuarentena, por lo que hubo que se pudieran subir, pero no, aún no ha respondido a nada. O sea, no se sabe si se va a abrir o no. Pero sí está el documento, sí se lo envió a él. Bien. Entonces, la tarea que habíamos dejado era revisar un documento de la lista de chequeo, ¿sí? Entonces yo se los había compartido, ese era como un primer borrador, pues porque se le hizo algunos ajustes. Entonces el documento que va a quedar, el documento definitivo, es el que les voy a compartir a continuación. Y este documento, ahorita lo vamos a revisar el contenido. ¿Qué debemos hacer con este documento? Revisarlo primero ustedes, espero que ya lo hayan hecho, y empezar también a hacer la socialización con la alcaldía municipal, porque este documento, o sea, basados en este documento, nosotros estaríamos cumpliendo con los requisitos para hacer la reapertura. Ya, entonces ustedes tienen que hablar con sus jefes inmediatos del tema para que de a poco vayamos o al menos mirando
qué posibilidades tenemos de dar cumplimiento a estas exigencias. ¿Sí? Entonces, la primera parte, recuerden que este documento ustedes lo tienen que pues, diligenciar. Va a haber un tiempo bastante prudente para que ustedes puedan hacer esa tarea y luego me lo deben remitir a mí para entregarlo a la coordinación en la Red Nacional de Bibliotecas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diligencia? Muy fácil. Aquí ustedes van a digitar el código único de sus bibliotecas. Recuerden que ya les había compartido el, yo ya les había compartido el número, eso deben ya familiarizarse ustedes con ese código. Cada una de su biblioteca tiene este número. Entonces, por ejemplo, voy a copiar el primero. Entonces, si yo ubico aquí el código ya me aparece automáticamente. Nariño y Piares La Victoria, Biblioteca Popular Fronteriza. Entonces, yo debería llenar acá mis datos personales del bibliotecario. Entonces, aquí mi nombre. Recuerden el cuadrito que yo les envié, está mi nombre completo y la manera correcta de escribirlo. El nombre de la bibliotecaria hacia ustedes y el delegado de la administración. Entonces, el primer representante pues es el alcalde, ¿no? Pero hay lugares o municipios donde las bibliotecas dependen de la Secretaría de Educación, de Cultura, entonces ustedes ya podrán ahí definir quién es el delegado de la administración. ¿Listo? Entonces, aquí está una introducción y las 4 secciones en las que se divide el documento. En la primera sección vamos a hablar de condiciones del personal. En la sección 2 contiene condiciones de infraestructura. La 3, condiciones para la reactivación del préstamo externo. El 4, insumos y elementos de protección personal. Sí, y aquí están los enlaces de los documentos que igual yo ya les había compartido. Entonces, ¿quién tuvo la oportunidad de revisar así detenidamente este documento? Yo lo revisé, el documento de la lista de chequeo, pues hoja por hoja, porque hay varias hojas en el mismo archivo, ¿cierto? Sí, sí. Esas son las secciones que les acabo de mencionar. Entonces, sí, lo que prácticamente pues lo que nos pide ahí es hacer como o contar qué es lo que tenemos en nuestras bibliotecas, con qué contamos. Sí. Entonces, Ajá, hay que hacer el ejercicio. Entonces, este ejercicio ustedes sí. no lo van a hacer solitas. Por eso les digo, tienen que reunirse con el representante de la administración, de la alcaldía, para que ustedes vayan tomando decisiones y miren con qué de estos elementos podemos contar. ¿Sí? Entonces, Claro. eso porque hay unas situaciones en que la administración pues son las que tienen mucho que ver acá. Entonces, el primero pues habla de personal de gestión, apoyo y prestación de servicios. Entonces aquí nos pregunta, ¿la biblioteca cuenta actualmente con personal contratado para la gestión? Entonces sí, ustedes, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. ¿cuántas personas Ajá. hay en sus bibliotecas? Si tienen auxiliar, si tienen promotores. Entonces, aquí igual les va a preguntar, unas cosas son muy sencillas. Entonces, si están Sí. afiliados al sistema de salud, cuántos son mayores de 60 años, es importante. ¿Cuántas personas están consideradas dentro del grupo de alto riesgo frente al COVID-19? Entonces, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad eh, que lleven consigo, pues eh, que los, que los tenga dentro del grupo con mayor riesgo. Entonces ahí está si yo soy hipertenso, si tengo asma, bueno, eso queremos que no lo cuenten acá, si están dentro de ese grupo. ¿Cuántas personas están contratadas por tiempo completo? ¿Cuántas personas están contratadas medio tiempo? ¿Cuántas personas están contratadas por horas? ¿Sí? Entonces ahí van a marcar o van a responder. Entonces,
sí o no, y luego en cada uno de estos cuadritos pues me van a decir lo que nos pregunta. Entonces, en cuanto a personal de servicios generales, entonces acá arriba solamente los que se ocupan de biblioteca, abajo los de servicios generales, entonces la señora que hace el aseo, si es que lo hay, si no, no. Si decimos que no, entonces acá obviamente no vamos a diligenciar nada, ¿no? En personal de vigilancia, si hay vigilante, entonces decimos sí, sí o no y marcamos acá las particularidades. Bien. Y ahora vamos al grupo, a este grupo B, validación de condiciones. Entonces, nos pregunta, personal de gestión, apoyo y prestación de servicios, que serían los bibliotecarios o todas las personas que están relacionados o que se desempeñan en el cargo del funcionamiento de la biblioteca. Entonces, la biblioteca cuenta con personal disponible para la gestión y prestación de servicios presenciales de la biblioteca. Aquí vamos a excluir los mayores de 60 años, el personal considerado de alto riesgo y no vinculados al sistema de salud. ¿Cumple sí o no? Entonces, total de personas de tiempo completo, de medio tiempo y por horas. De la misma manera, para el personal de servicios generales y el personal de vigilancia. Entonces, la biblioteca cumple integralmente con las condiciones personal para la prestación de servicios presenciales. Ustedes van a decir sí o no. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento. No, ninguna. Sí, Bien. cualquier cosa, como siempre, yo le escribo a su WhatsApp. Sí, correcto. La segunda parte es el tema de la infraestructura. Entonces acá lo que nos preguntan es, primero, espacios para la prestación de los servicios. Entonces, primero, aspecto, van a decir si sí o no. Y acá nos preguntan, ¿esta sala o área permite tener una distancia mínima de 2 metros entre el funcionamiento y los usuarios? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas sentadas puede recibir en este espacio manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre cada uno? ¿Cuenta con un funcionario para la atención específica de esta área? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, bibliotecas con un único espacio. Entonces, recuerden, bueno, ustedes de las tres no tienen ninguna biblioteca construida por el gobierno, ¿no? La Victoria no, Ipiales no, y San Pedro, pues no sé cuál es el. ¿Es una biblioteca modelo, Alejandra? ¿O es una casa adecuada para la biblioteca? Pues sí tiene como un suficiente espacio. Como una casa. Ya, entonces aquí hay dos ítems, digamos, bibliotecas con un único espacio, digamos que es un solo bloque, un solo salón grande, digamos, y ahí el bibliotecario ha dividido sala infantil, general y sala de internet. Entonces, si su biblioteca es con un único espacio, van a contestar acá arriba. O si sus bibliotecas con más de un área de servicio. Entonces, veamos el primer caso. La biblioteca cuenta con uno o más puntos de recepción o atención al usuario. Entonces, recuerden que la recepción es donde está el bibliotecario atendiendo las salas. Pero si hay bibliotecas donde tienen diferentes salas, puede ser que ellos tengan varios también puntos de recepción. Entonces ahí tienen que ver cuál es la situación de cada una de ustedes. Entonces van a decir si sí o no. Y van a responder, esta sala o área permite tener una distancia mínima de 2 metros entre el funcionario y los usuarios. ¿Y cuántas personas sentadas puede recibir en este espacio manteniendo una distancia mínima de 2 metros? Entonces, si la biblioteca cuenta con casilleros, sí o no. Si dicen no, pues no vamos a llenar nada. Hay unas, si ustedes miran acá, hay unas observaciones que ya están dadas y que pues en ellas no podemos sobreescribir, ¿no? Entonces, miren que eso no se deja editar. Entonces, lo que está diligenciado, pues ya no aplica, lo vamos a dejar así tal cual. Entonces,
Si sus bibliotecas cuentan con más de un área de servicio, entonces de igual manera van a responder ahí. En cuanto a los espacios administrativos, entonces hay el aspecto y van a decir sí o no. La biblioteca cuenta con cafetería de empleados, cuenta con baños administrativos o de uso exclusivo para el personal que labora en la biblioteca, cuenta con una zona que pueda disponer para la limpieza de suela de zapatos y disposición segura de ropas del personal bibliotecario. La biblioteca cuenta con un espacio para ubicar el material bibliográfico consultado prestado para dejarlo en cuarentena, poco transitado, con control de acceso solo a personas autorizadas, en donde se pueda diferenciar los libros consultados o devueltos. Entonces recuerden que acá el procedimiento para cuando abramos la biblioteca es que los libros que se hayan consultado, que hayan sido manipulados, o los que hayan sido, tienen que entrar en cuarentena, y para eso nosotros tenemos que ubicar un espacio. Debe haber unos materiales, una caja de cartón donde podamos almacenar eso y que quede pues bien protegido para que podamos así que considerar que esa cuarentena que le hagamos al libro, pues en ese tiempo ya desaparezca el virus. Bien. La biblioteca cuenta con elementos o mobiliario para ubicar el material que deba disponerse en cuarentena, mesas, escritorios de uso exclusivo para esta actividad, carros, portalibros, estantería, entre otros. Acceso a la biblioteca, entonces vamos a ver de las entradas para que los usuarios puedan ingresar. La biblioteca comparte el ingreso en otros servicios o dependencias, con otros servicios o dependencias. Entonces, la de San Juan y la Victoria no, San Pedro pues tampoco. La biblioteca dispone de un área de acceso amplia para garantizar que los usuarios que deban hacer fila para el ingreso mantengan una distancia de por lo menos 1 metro, ¿sí o no? Y acá les pregunta, especifique qué otros servicios o dependencias, especifique cuántas personas pueden ubicar el ingreso con una distancia. El aspecto de ventilación. ¿La biblioteca opera o puede operar con ventilación natural? Si la biblioteca opera con aire acondicionado permanente, podría prescindir de este y considere que el aforo sería restringido. Si la biblioteca opera con ventiladores permanentemente, si la biblioteca se encuentra ubicada en un espacio cerrado sin ninguna ventilación, la biblioteca tiene problemas de humedad, moho, polvo u otros agentes de contaminación ambiental. Entonces, los que están en zonas cálidas, digamos que es muy necesario porque así se ha acostumbrado la gente, ¿no?, a tener encendido el aire acondicionado o los ventiladores. Pero recuerden que estas herramientas que tenemos en esas bibliotecas, pues es un medio el cual va a ayudar a la propagación del virus. Por eso es que ahí están considerando que se deba apagar, o sea, que no se encienda ni el aire acondicionado ni la ventilación, porque esos elementos hacen que se propague el virus con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, los de tierra fría, pues, no van a tener ese problema. Espacios con restricción para la prestación de servicios durante la emergencia. Entonces, la biblioteca cuenta con cafetería pública, cuenta con sala infantil, ludoteca o biblioteca, cuenta con áreas o salas de informática. Entonces, aquí solamente es decir sí o no. Igual que los servicios sanitarios, cuenta con baños públicos, cuenta con lavamanos en buen estado y con servicio de agua permanente para el personal de la biblioteca. La biblioteca cuenta con lavamanos en buen estado y con servicio de agua permanente para los usuarios de la biblioteca. Entonces, en muchas bibliotecas, estos servicios pues están suspendidos desde antes de la pandemia. Entonces, se puede recomendar de que esos sigan inhabilitados, ¿no? Porque lo que podemos hacer es ubicar afuera el dispensador para que la gente que vaya a ingresar a la biblioteca pues haga el lavado de manos o la aplicación del gel antibacterial. ¿Ya? Pero si la biblioteca puede o tiene la posibilidad de poner a disposición esos baños para el público, pues eso va a implicar
digamos, otro trabajo, ¿no? Porque si en mi biblioteca yo no tengo personal de servicios generales, entonces ¿a quién le corresponde hacer eso? Claro, el bibliotecario. Al bibliotecario. Pero entonces, como si uno se pone a revisar todo este tema de este protocolo, pues hay muchas acciones por hacer. Por eso también es importante que ustedes transmitan este mensaje, que si vamos a abrir la biblioteca, pues no es que le vamos a dar la responsabilidad al bibliotecario. Entonces tiene que estar acompañado de ese personal de vigilancia y el personal de servicios generales. Sí, porque se imaginan el bibliotecario haciendo la desinfección y ahí prestando los servicios y bueno, haciendo todo lo que hacemos, eso se va a complicar. Entonces piénsenlo muy bien, hablen con sus administraciones y planteen este tema. Claro, Entonces, las alcaldías son las responsables de que se pueda hacer la reapertura de esas bibliotecas. Puede ser que se tomen su tiempo, que digamos que no en este mes ni en el próximo vayamos a abrir la biblioteca. O sea, eso pueden tener su tiempo hasta que ustedes puedan cumplir con la mayoría de requisitos. Pero sí hay que empezar a reunirlos, a mirar de qué manera yo puedo dar solución. Bien. Puntos de atención al usuario. Entonces, de igual manera, la biblioteca dispone puntos para la atención al público, al ingreso a la biblioteca. Entonces, en la mayoría sí lo hay, donde está el bibliotecario, donde tiene su puesto. Adecuación de los puntos para la atención al público para que cuenten con una barrera física como acrílico o ventana que garantice el distanciamiento. Disposición de elementos de protección personal, tapabocas, guantes, batas, para el personal encargado de los puntos de atención para la interacción con los usuarios. Señalización que informe a los usuarios sobre la oferta de servicios de la biblioteca durante la emergencia, los canales de contacto con los bibliotecarios, teléfonos, redes sociales y las condiciones para la prestación de los mismos. Ubicación de las estaciones de desinfección de manos. Asegurar la desinfección permanente de las estaciones de trabajo y equipos. Entonces, áreas de consulta. Entonces, la biblioteca dispone de un área para ubicar los puestos de consulta bajo las condiciones de distanciamiento social de 2 metros y sin acceso directo a las colecciones bibliográficas por parte de los usuarios. La biblioteca dispone de una sala de consulta y lectura donde están ubicadas las colecciones bibliográficas y puede restringir el acceso a ellas por parte de los usuarios. La biblioteca cuenta con un espacio y el mobiliario requerido para la desinfección y puesta en cuarentena del material consultado durante 72 horas. Ubicación y señalización de los puestos de lectura, cumpliendo con el requisito de distanciamiento social de 2 metros. Entonces miren que hay unas recomendaciones, entonces hay que leerlas. Entonces, por ejemplo, para el primer caso dice, se deben disponer exclusivamente las sillas que van a ser habilitadas para la consulta y debe señalizarse en las mesas de trabajo las áreas habilitadas y no habilitadas. Entonces, como si fuéramos en el transporte público. Ustedes han mirado que en los buses hay una cinta donde está impidiendo el puesto de ese, para que las personas no se sienten ahí, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la biblioteca indicar dónde únicamente se ha habilitado el acceso al usuario. Bueno, ubicación de las estaciones de desinfección de manos y canecas de eliminación de elementos de protección personal. Disposición y señalización del área donde se ubicará el material consultado, indicando que es una zona de acceso restringido. Entonces, los libros que yo reciba no pueden ser manipulados nuevamente por otro usuario en ese mismo momento. Tiene que haber pasado por la cuarentena para ponerlos a disposición. Ubicar los terminales de consulta del catálogo bibliográfico, cuando aplique, a 2 metros de distancia entre sí. Entonces, si ustedes tienen dispuesto un computador o para que los usuarios miren o tengan acceso al catálogo, pues debe también reunir esa condición del distanciamiento. Sala o área de computadores y acceso a internet, entonces igual.
Entonces nos pregunta, ¿la biblioteca dispone de estaciones de trabajo con computadores en espacio diferenciado en las áreas de consulta? Entonces, hay bibliotecas que tienen en la misma sala, están los computadores, ahí mismo consultan, entonces eso lo debemos revisar porque esos equipos deberían estar cumpliendo la medida de 2 metros, ¿no es cierto? Entonces yo podía adecuar un espacio solamente para esos equipos, para no tener el inconveniente de mezclar ahí todos la consulta en sala y el acceso a Internet. La biblioteca dispone de estaciones de trabajo con computadores en las áreas de consulta y lectura y puede restringir el acceso a las colecciones bibliográficas por parte de los usuarios. Entonces, van a decir sí o no. En cuanto a las salas, también ubicación y señalización de las estaciones de trabajo con computadores, cumpliendo con el requisito de distanciamiento. Entonces, todo tiene que ir señalizado, todo tiene que estar debidamente marcado para que los usuarios miren y sepan en qué lugares se puede brindar el servicio. Señalización del área de computadores con relación al uso de elementos de protección personal, tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, ubicación de las estaciones de desinfección de manos. Bueno, el B2, ingreso a las instalaciones, entonces también nos va a hablar de la señalización, de cuál va a ser, por ejemplo, definición de un procedimiento de control y registro de temperatura y condiciones de salud de los funcionarios del inicio y cierre de la jornada laboral. Entonces, a la entrada de la biblioteca, pues tiene que haber ese control, ese puesto de control, donde hagamos el aforo, donde tomemos los datos de las personas. Y aquí pues habla de el registro de temperatura, pues ustedes han mirado que cuando uno va al comercio están haciendo más o menos ese ejercicio, ¿no? De tomarle los datos, tomar temperatura y hacer ese aforo, pues ahí le indican que después de tal persona puede entrar o puede ingresar. Señalización del área de ingreso con relación al uso de elementos de protección personal, tapabocas y guantes, horarios de atención. Entonces ahí en la biblioteca debe decir que es obligatorio el aviso, donde el ingreso sea con tapabocas y guantes. Bueno, entonces miren, este documento pues está, digamos que no es tan complicado, solamente que hay que darle un poco de razón y decir qué es lo que tenemos en mi biblioteca o qué no, pero siempre pensando en que podemos conseguir o podemos tratar de cumplir con esos requisitos, ¿no? La mayoría. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Entonces, todo esto debemos de darlo a conocer a nuestros jefes, ¿cierto? Sí, correcto. Y, Junto con y, y, ellos. y supongo que, pues en mi caso, pues soy nueva en la Victoria, entonces sí tendría pues que primero hacer como el inventario, ¿no es cierto? De todo lo que me entregue para yo poder realizar luego este formato, ¿cierto? Sí, sí, Porque claro. no sé qué tantas cosas estén en buenas condiciones, en malas o en regulares condiciones, entonces sí me tomaría un poquito más de tiempo para poder realizar este formato. Sí, claro. Lo primero es que usted reciba esa biblioteca y que revise, ¿no? Entonces ahí se va a dar cuenta de Exacto. algunos elementos o requisitos que pueden estar en funcionamiento, que ya los hay. Puedo, claro, si puedo. Exacto. Y si puedo irlo realizando, pues de una vez lo voy diligenciando, ¿cierto? Pues sí. Porque hay algunas cosas que conforme vaya haciendo el inventario, pues creo que lo voy a poder ir desarrollando también. Sí, claro. La idea es de que todo se haga en conjunto y con el consentimiento de la administración, ¿no? Claro, Bien. claro. La otra, Listo. la otra hoja de este libro de Excel es tercero, procesos de préstamo para el Descripción. préstamo externo, ¿sí? Entonces aquí vamos a La hablar, descripción ¿sí, Doris? falta una descripción.
Eventos de protección personal. Tengo otra acá. No sé si es el otro documento que tenías, pero vamos a trabajar sobre este, Doris. Sí, este Listo. este se los voy Vale. Yo se sí, los- sí. tuvo algunas modificaciones, Entonces pasamos. Vale. entonces este ya, pues digamos que quedó más, los datos más concretos. Resumido. Sí, Sí, porque también. está como muy largo el otro. Entonces, el segundo era infraestructura y el tercero el procedimiento para el préstamo externo. Préstamo externo, ajá. Entonces aquí vamos igual solamente a decir sí o no. Y dice si su respuesta es sí, hay que contestar a partir de qué fecha se definió la apertura de los servicios presenciales de la biblioteca. Entonces, en unos casos ya están prestando, otros no. Sé que las 3 bibliotecas que tenemos en este momento en la reunión no lo han hecho, entonces hay No. que marcar solamente lo que aplique. Entonces, horario de servicio. Entonces, la administración local ha dispuesto la apertura de las instalaciones de la biblioteca de acuerdo con las condiciones de bioseguridad definidas en las resoluciones. Entonces, sí o no. Aquí vamos a poder, tenemos que decir no porque todavía no lo hemos hecho. Entonces, recuerden que cumpliendo estos requisitos vamos a poder hacer la reapertura de las bibliotecas, ¿no? Entonces, para que lo entiendan también es que ustedes no pueden ir abriendo esa biblioteca sin cumplir nada de esto. ¿Sí? Entonces, igual hay unas cosas muy esenciales que se deberían tener para la reapertura. Hay otras cosas que de pronto no las vamos a poder cumplir, pero no quiere decir que si no cumplimos todo, pues tampoco vamos a poder abrir la biblioteca. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que adecuarnos, tenemos que adecuar y mirando las posibilidades que nos da la administración y que nuestra biblioteca pueda cumplir, porque digamos que no todo vamos a cumplirlo a cabalidad, pero sin embargo, una vez se haya aprobado esto desde la administración, podemos abrir la biblioteca. ¿Sí está claro? Sí. Bueno. Este documento no lo tiene que volver a enviar, ¿cierto? Porque el que no lo envió no está completo. Por ejemplo, en esta hoja ya no está vacía en el otro. Claro, sí, este es el que va a quedar. En el que nos envió. Este va a ser Entonces, el formato en el cual vamos a trabajar. Listo, entonces va a hablar del personal bibliotecario y de la infraestructura. Ya acabamos a ver la validación de condiciones, entonces horario de servicio y condiciones de acceso. Entonces acaban de decir si cumple o no y qué observaciones ustedes pueden hacer referente a este aspecto que estamos mencionando aquí. Por ejemplo, en el horario de servicio y condiciones de acceso dice disposición y divulgación de un horario para el servicio de préstamo externo que establezca al menos un día exclusivo para la preparación de los materiales solicitados, un día exclusivo para la entrega de materiales a los usuarios y un día exclusivo para la devolución del material. ¿Cumple o no cumple? Entonces no cumple y vamos a dar alguna razón de pronto de lo que pasa ahí con esa situación. Recuerden que este último documento es solamente para el préstamo externo, ¿no? Para el servicio de préstamo externo que estamos hablando. Bien, entonces ahí está el documento para que lo puedan revisar. Este documento va a tener una fecha límite de entrega. ¿Ya? Entonces, se había propuesto que este documento lo recibamos diligenciado hasta el día 14 de agosto. Pues que es una fecha muy prudente. Tienen un tiempo bastante largo, amplio, para que puedan ustedes inicien ya a hablar con la administración acerca de este tema. Sí, entonces, la idea es que nosotros podamos entablar una relación con ellos también para poderles hablar en detalle y decirles que lo mismo que habíamos comentado hace un momento, que este, digamos que es el protocolo bajo el cual se van a regir, el cual deben adoptarlo mirando las posibilidades que tienen de dar el cumplimiento. Entonces, para eso es necesario que ustedes insistan con ellos, puedan
debatirlo porque, como les digo, ustedes solas las bibliotecarias no van a poder hacer la tarea completa, ¿no? No, claro. Bien. Con el tema de las recargas también que me estaban preguntando, ¿no? Que igual Doris ya me manifestó Ah, que ya le había llegado sí, el saldo pues que van a manejar. Lina también de igual manera, me parece ser que ya tiene la recarga. Lina, ¿está ahí? ¿Se desconectaron? no está. Así está Lina. Lina, Escucho, Lina, ¿usted ya le llegó la sí lo recarga? escucho. Sí, le estaba comentando que me llegó la recarga, pero ahorita en el momento que yo me quería conectar no me dejaba. Ya vamos a ver por Toca qué. activar los datos. Entonces, Aleja, No, a mí ¿tú no me ha sabes llegado si ya? nada. Alejandra, Sí, a mí no me han llegado recargas. bueno, entonces lo que pasa es que desde el día viernes y pues por el puente festivo, digamos que se cortó el proceso, son bastante los bibliotecarios que van a recibir el beneficio, entonces en el transcurso de este día o posiblemente mañana ya se haga efectivo. Entonces, aquí la recomendación es de que ustedes, dependiendo de su operador, si es Movistar o Claro, revisen y compren un paquete de datos. Sí, entonces, Me imagino que llega un mensaje, ¿no? Un mensaje que ha expresado recargas o como. Claro, el mensaje tiene que llegar con la recarga. sí, el saldo creo que es de 56.000 pesos Sí, y, 56.000. y entonces ustedes van a entrar a consultar los planes que ofrecen los diferentes operadores y de acuerdo a eso podrán elegir uno que digamos es el que nos va a servir. Son los paquetes que se compran mensualmente con voz ilimitados y datos. Creo que dan 2 o 3 gigas, entonces pues eso varía dependiendo del operador. Por eso es que ustedes tienen que consultarlo y hacer la compra de ese paquete de datos para que puedan hacer el uso de ese documento, de este recurso. ¿Listo? Hay que marcar el asterisco 611 numeral, ¿no? Para activar los datos. Sí, los que son de Claro, pues con ese número. Los de que son de Claro, exacto. Ajá. Movistar, la verdad no sé, Movistar. no sé cómo sería. Igual es lo mismo. Asterisco 611 numeral. Vale, entonces, Asterisco 611 numeral. bien. Ujú. Entonces, recuerden, compañeras, que esta tarea pues debemos iniciarla ya. Entonces, empezar a socializar el documento. Entonces, una vez finalicemos la reunión, yo les voy a reenviar el documento, ya el definitivo, el que Sin acabamos de costo. mostrarles, para que no tengan Claro. complicaciones con ese tema. La otra compañera, no sé qué le pasó, estaba ya en la sala y definitivamente no se logró conectar y los demás pues tampoco. Ha sido difícil ese tema. Entonces, lo, em, las dudas, inquietudes que tengan, me las hacen saber por favor ahí al grupo de WhatsApp para que los demás compañeros también se enteren. La idea es de que puedan participar, comentar ahí para que todos nos enteremos de lo que está pasando. No sé si tengan preguntas, Ok. compañeras, con respecto al formulario que revisamos. Cuando les yo escribo a su WhatsApp. Vale. Entonces, recuerden también una recomendación, chicas. Todos esos Sí. materiales que están indicados en el documento, pues es una responsabilidad de la alcaldía, ¿no es cierto? Entonces, el bibliotecario no tiene el deber de adquirir los elementos, por ejemplo, los guantes, los tapabocas, el gel, todo eso se debe solicitar a Sí, la eso está, administración. sí, eso está en la resolución que nos envió. No recuerdo en cuál es. En la 891 me parece que ahí está muy claro lo que dice que todos los elementos deben de estar dotados por la alcaldía. Sí, entonces
Si de pronto Ujú. ustedes son obligados a hacer eso, pues tienen que manifestarlo, tienen que decirlo, no, no se queden callados. Claro, está en la resolución. Está en la resolución igual. Vale, para que lo tengan claro. Entonces, no sé, Mm. ustedes ya hablaron Ujú. en la Casa de la Cultura, chicas. Pues es que como la semana pasada Eh, apenas habían iniciado la contratación, entonces Ujú. Sí, yo estuve hablando con el profe Samir el día viernes. ya, Y el día viernes también me entregaron así, en la alcaldía. ya, No, yo tuve contacto con el secretario de Cultura y él me dijo que pues ya miremos como cualquier duda, bueno, de eso del curso. vale. yo también precisamente hoy hablé con él y pues él me dijo que ya nos iba a llamar aquí a las 2 para mirar cómo iba a quedar con con ellos, pues junto con la Casa de la Cultura. Vale. Sí, porque ya, entonces, chicas, aquí la idea es de que ustedes, yo sé que muchas de las compañeras están trabajando, haciendo otras labores que les han asignado y eso está bien. Entonces, en la medida que puedan, pues hay que hacerlo. Pero sí también hay que empezar a tomar posición de lo que somos como bibliotecarios. Recuerden pues que ustedes están contratadas para empezar a prestar los servicios a la El comunidad. servicio. Entonces, el otro tema es que si la biblioteca o la administración municipal todavía no puede brindar estas condiciones para abrir la biblioteca, entonces no quiere decir que el bibliotecario se va a ir para la casa a esperar tranquilamente hasta que esto pase y lo llamen. ¿Sí? Entonces, el texto que estábamos leyendo, pues en él nos indica también que es el deber prestar los servicios de manera virtual. Si todavía yo no puedo Ujú. abrir la biblioteca de manera presencial, entonces la idea es de que ustedes empiecen a ingeniarse la manera o la forma de cómo prestar algunos servicios, ¿no? No esperen a que la vaya a pasar la pandemia para Claro. poder abrir la biblioteca. Entonces, hasta eso, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y ustedes lo que deben hacer es defender este trabajo y procurar de que los servicios se inicien ya, que esa prestación debe ya continuar, porque es que nunca se debió haber cerrado, ¿sí? Entonces, Claro, sí, exacto. revisen los 10 servicios, las actividades que ustedes puedan realizar. Ahí también es importante que tengan en cuenta el recurso de la recarga, que lo puedan aplicar ahí. Entonces, si hacen alguna actividad y necesitan hacer la grabación, la presentación, pues utilicen esa recarga para hacer digamos, si yo tengo una actividad de promoción de lectura en Facebook, entonces puedo hacer la actividad utilizando esa recarga. ¿Y qué necesito? Recuerden que esa recarga se le va a hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, en ese documento que yo también les había Ujú. compartido, está la manera de que ahí había un cuadrito donde dice qué es la actividad que realizaron, con quién la hicieron, deben pasar las evidencias, Ah, sí. ¿sí? Entonces, ese va a ser En el el formato seguimiento. recargas. Ese va a ser el seguimiento que le hacemos a las recargas, lo que tú me decías, Alejandra. Entonces, en ese formato de registro de seguimiento está el seguimiento a recargas. Entonces, cada vez que utilicen ese recurso, lo vamos a diligenciar ahí. Entonces, la reunión, esta es una reunión sincrónica, que ustedes ya llevamos dos, ¿cierto? Dos reuniones. Entonces, en ese formato, Sí. ustedes van a diligenciar ahí. Digamos que solamente aplicaría para esta reunión porque a partir de hoy empezamos ya a utilizar ese recurso, ¿no? Entonces hoy sería el tema de pasos para la apertura de bibliotecas, ¿no? Sí, sí, exactamente porque ahí está definido tema por tema. Sí, la fecha, la hora de inicio, cierre y que por qué canal, ¿cierto? Toca que llenarlo esto, ¿no? Sí, Por registro de actividades de acompañamiento. Ya. sí.
Eso, correcto. Entonces ahí ya van a decir el primer tema, que es este de reapertura de bibliotecas. Correcto. ¿Tienen alguna duda, compañeras? En el primero y en la segunda va a apertura de servicios presenciales. Sí, sí, esa es. Sí, el documento no es nada complicado ahí. Entonces, la grabación de este video, pues que también me corresponde a mí, yo lo subiría ahí en la parte que me corresponde a mí. Sí, entonces, y si ustedes cuando vayan a hacer alguna actividad, entonces si yo tengo, digamos, un servicio de promoción de lectura por WhatsApp, entonces voy a utilizar la recarga. Entonces ahí ya las evidencias las sacaría, pues tomaría pantallazos o enviaría la invitación a mí para que pues quede constancia de que se hizo la actividad, ¿no? Ah, listo. Entonces sí hay que pensarnos los servicios, mirar de qué forma empezamos a prestarlos. Listo. Vale, compañeros. Entonces yo creo que las dudas que vayan saliendo en el transcurso, pues me las hacen saber y ahí estamos para poderlo solventar. Bueno, entonces compañeras, espero pues que se pongan juiciosas con eso y arrancamos de una vez. Vale, Listo. entonces, Ahí donde dice el Q, ¿sí me escuchan? sí, el código único de bibliotecas. El cuadrito que yo les había compartido, está ahí el código único de cada una de sus bibliotecas. Entonces hay que O sea, familiarizar. y al registrar el, ¿Perdón? ahí al registrar el número, porque yo lo estaba llenando, ¿no? Y al registrar el número aparece normal en la parte de donde está la FX, el número, y cuando ya le doy enter, se vuelve con números, o sea, no sale ese número. Ah, sí, lo que pasa es No que sé por qué. el formato de esa casilla debe estar en número, debe estar en general. Entonces El número. se le hace el cambio a... Claro. Pero ahí no te preocupes, una vez ya lo hayas copiado el número, abajo ya están los códigos, la información de la biblioteca. ¿Sí? Vale. Listo, chicas, entonces quedamos ahí en contacto y yo Bueno, espero... Giovanni, yo cualquier cosa ya le escribo, ¿vale? Que Vale. tengan una buena tarde. Chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Ay,